Nuevos bombardeos israelíes dejan decenas de muertos en la Franja de Gaza. La Unión Europea expresa además su profunda preocupación por la espiral de violencia desatada en Oriente Medio y Asia tras esos últimos ataques en Pakistán, Irak e Irán. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Llega algo de ayuda humanitaria a Gaza, se supone que tanto para la población gazatí como para los rehenes en manos de Hamás. Mientras tanto, el ejército israelí afirma haber atacado y destruido el principal cuartel militar de Hamás en Han Yunis, bastión del grupo en el sur de la franja. El primer ministro de Israel, Netanyahu, da a entender que rechaza la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza. Así se lo expresó a Estados Unidos, que también reaccionó de inmediato. El Departamento de Estado estadounidense afirma que la única solución posible es la de reconocer un Estado palestino. Y Pakistán responde a Irán y bombardea la insurgencia baluchí en Irán, dejando una decena de muertos. El ataque se produce 2 días después de que Irán lanzara misiles contra bases de un grupo islamista de Baluchistán en suelo pakistaní. Continúan esos operativos militares del ejército israelí en Gaza, que anuncia hoy haber atacado y destruido el principal cuartel militar de Hamás en Han Yunis, bastión del grupo en el sur de la franja. Además, al menos 16 personas murieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en Rafah, también en el sur de Gaza. El Ministerio de Salud, controlado por el grupo islamista Hamás, dice que la mitad de los muertos eran niños y se suman a los al menos 172 palestinos muertos y más de 300 heridos de las últimas 24 horas. En los más de 3 meses de guerra entre Israel y la milicia islamista Hamás, el balance asciende a casi 25.000 palestinos muertos. Y este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, pero condicionado a la liberación inmediata de los rehenes y al desmantelamiento del movimiento islamista palestino Hamás. La Eurocámara también pide que se redoblen los esfuerzos para encontrar una solución política duradera al conflicto palestino-israelí. Mientras tanto, el cargamento de medicamentos destinado a los rehenes militares retenidos por Hamás ha llegado a Gaza junto con nueva ayuda para la población gazatí. Qatar y Francia mediaron para llegar a ese acuerdo entre Israel y Hamás, organización considerada terrorista por varios países. Naciones Unidas afirma que los hospitales que quedan en Gaza están desbordados por el número de víctimas. ¿Cuál es la situación actual en Gaza? Una franja calificada por la ONU hace nada de lugar de muerte y simplemente inhabitable. Conectamos con la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Isabel Ortigosa Barbero. Isabel, muy buenas tardes. ¿Cómo valora usted la situación actual humanitaria en Gaza? Hola, buenas tardes. Bueno, han pasado ya 3 meses desde el inicio de las hostilidades y me atrevería a decir que la situación es catastrófica. El nivel de sufrimiento humano del que hemos sido testigos es devastador. Hablamos de miles de personas que han sido desplazadas varias veces y que viven en el aquí y en el ahora sin poder pensar en el futuro, sino en la mera supervivencia, en mantener viva a su familia unas horas más, viva, alimentada, segura unas horas más. Isabel, ¿qué cree usted que es lo que más urge en estos momentos, tanto para los civiles como para esos rehenes aún en manos de Hamás? Bueno, creería que la situación es tan complicada que estas personas no tienen acceso a alimento, a agua potable suficiente, no tienen acceso a atención médica. El sistema sanitario simplemente ha colapsado. Los trabajadores médicos están extenuados, trabajan jornadas súper intensas sin tener suficientes insumos. Por lo tanto, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja seguimos insistiendo en que la entrada de ayuda humanitaria suficiente, sostenible, predecible es fundamental para atender o poder aliviar de alguna manera en una mínima parte este sufrimiento humanitario que estamos contemplando. Ahora ha llegado un cargamento de alimentos a Gaza. ¿Cree que es suficiente, que son suficientes esos envíos de medicinas y en vista de los bloqueos hasta ahora en la entrada de agua, alimentos, ya lo comentó usted, medicamentos y combustible? Por mucha ayuda que intente llegar, si siguen esos bloqueos, no va a llegar a donde tiene que llegar. La realidad es que la magnitud de las necesidades humanitarias es tal
que la ayuda humanitaria que ha entrado hasta ahora no es suficiente y esto lo puedo decir de manera categórica. Informes de Naciones Unidas hablan de un 85% de la población que ha sido desplazada, que vive a la intemperie, bajo lonas, sin comida, sin agua. Por lo tanto, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja hacemos un llamamiento a poner la humanidad en primer lugar, a que esta sea nuestra prioridad y a que se permita el acceso de esta ayuda humanitaria sostenible en el tiempo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que se permita esa ayuda. Israel dice que la entrada de más ayuda sería posible, pero que no está llegando. ¿Cómo valora usted esta afirmación? Nosotros no estamos en la frontera, en los puntos de acceso de manera permanente, entonces no lo puedo valorar. Pero como te decía, sí que insistimos en que se necesita un flujo sostenido de entrada de ayuda humanitaria. ¿Cuál es su papel concretamente en la franja, el papel de la Cruz Roja? ¿Cómo coordinan ustedes su ayuda? Bueno, nosotros estamos en contacto con las partes en conflicto al más alto nivel. Nuestra prioridad es siempre humanitaria, aliviar el sufrimiento de las personas, de la población civil, incluidos los rehenes. Desde el principio, desde el 7 de octubre, hemos hecho un llamamiento categórico para su liberación incondicional e inmediata, para tener acceso a ellos, para poder atenderles a nivel médico, contactarles con sus familias. A la vez, con la población civil en Gaza tenemos un equipo médico que ha llevado a cabo ya más de 500 cirugías. Estamos tratando de atender las necesidades más básicas de la población, pero en un entorno, en unas condiciones lamentablemente extremadamente inseguras. Nuestros equipos se juegan la vida cada vez que salen a atender a estas personas y la situación de seguridad no permite ampliar nuestras operaciones de la manera que desearíamos. La situación humanitaria en Gaza es catastrófica, dice Isabel Ortigosa Barbero de la Cruz Roja. Muchísimas gracias por todo esto. Un cordial saludo. Gracias a ti. Seguimos hablando del mismo tema porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue claro al dar a entender este jueves que rechaza la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza y asimismo se lo comunicó a los Estados Unidos. Agregó que la mayoría de la población israelí también se opone, a pesar de que la administración de Joe Biden apoya esta iniciativa como parte de la llamada solución de dos estados. Escuchemos parte de lo que dijo Netanyahu durante una rueda de prensa en Tel Aviv. Desde hace 30 años soy muy constante, repito algo muy simple. No se trata de la falta de un Estado, sino de la existencia de un Estado judío. Sin importar de qué territorios nos retiremos, seremos aterrorizados, terriblemente aterrorizados. Nos pasó en el sur del Líbano, en la Franja de Gaza, en Judea, en Samaria, cuando nos retiramos de algunas zonas de Judea y Samaria. Por lo tanto, aclaro, cualquier acuerdo que se haga en un futuro cercano, con acuerdo o sin acuerdo, el Estado de Israel debe mantener el control de la seguridad de todo el territorio al oeste del río Jordán. Esa es una condición imprescindible. Vamos a ampliar el tema con Adrián Knupnik, investigador de la Universidad de Tel Aviv. Adrián, te saludamos aquí desde Berlín. Me pregunto, no sé si lo tenemos, ahí te vemos. ¿Cómo justifica Netanyahu su rechazo a la solución de dos estados? Buenas noches. La justificación de Netanyahu ha sido en términos de realpolitik y de historia. Netanyahu es hijo de Ben-Zion Netanyahu, que fue historiador y asesor de Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista. Y lo que él ha dicho básicamente lo podemos resumir en que hemos visto cómo Hamás derrocó a la Autoridad Nacional Palestina luego de que se le entregó el gobierno de la Franja de Gaza en 2005 y cómo dedicó su tiempo y su energía a armarse. Es por eso que no ve las condiciones para la creación de un Estado palestino en la actualidad. Adrián, vamos a ver, citando a Netanyahu, parar la guerra sin lograr nuestros objetivos va a dañar la seguridad de Israel durante generaciones, creará un mensaje, sigo citando, de debilidad y la próxima masacre será solo cuestión de tiempo. Adrián, me pregunto, ¿continuar la guerra va a dar seguridad a Israel, crear un mensaje de fuerza y va a evitar futuras masacres? Bueno, lo cierto, y por eso la declaración de Netanyahu está perfectamente alineada con la del presidente Herzog en Davos, que viene del laborismo israelí, otra formación, pero esto es una cuestión de realpolitik. No se trata de lo deseable que sea la guerra, sino de que Israel en este momento
ve que no tiene otra alternativa. Vemos el mapa del mundo y creo que cualquier persona que tiene dos dedos de frente nota que parecemos estar más cerca de una tercera guerra mundial que de la paz en Medio Oriente. Vemos lo que pasa en Yemen, en el Mar Rojo, en Ucrania, en Corea del Norte, en fin. Es un argumento basado en realpolitik y en historia. Me pregunto, Adrián, ¿qué creen los israelíes? Netanyahu dice que ellos también comparten o rechazan esa visión de dos estados. ¿Crees que es así? Y esa espiral de violencia que me comentas en la región ¿no se puede justificar también con la guerra que estamos viendo en Gaza? Bueno, en realidad la violencia en el mundo comenzó antes de la guerra en Gaza. Recordemos que la guerra de Ucrania ya está entrando antecede en largo a la guerra en Gaza. Lo cierto es que el pueblo de Israel tiene consenso en que no tiene otra alternativa más que defenderse con las armas en este momento. Imaginemos si se hiciera una declaración de un Estado palestino en la actualidad, quienes gobernarían serían los activistas de Hamás, los terroristas de Hamás. En esto no hay que confundir, más allá de las críticas que puedan existir y el descontento que de hecho existe contra Netanyahu, eso no cambia la sensibilidad que el pueblo de Israel tiene ya desarrollado respecto de los momentos de peligro y de cuándo es necesario pelear. Por dar un ejemplo, familiares de los rehenes, algunos de ellos, aunque una minoría, se han manifestado explícitamente en contra de la negociación, porque saben que la negociación por la liberación de rehenes es un arma psicológica que utiliza el terrorismo. Adrián Krupnik, muchísimas gracias por estas valoraciones. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches y que haya paz. Precisamente el presidente israelí Isaac Herzog asistía este jueves al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Lo hacía acompañado de familiares de los rehenes aún retenidos por Hamás como parte de su campaña global para lograr el regreso de todos los secuestrados. En la comparecencia, Herzog señaló que la milicia islamista Hamás está financiada y recibe armamento de Teherán. Irán se sirve de Hamás para desestabilizar no solo la región, sino el mundo entero, decía Herzog en Davos, que calificó además a Irán de imperio del mal y de fuente de las tensiones que se viven actualmente en Oriente Medio. Tensiones, como por ejemplo que Pakistán bombardeó en la madrugada del jueves instalaciones de grupos insurgentes en territorio iraní. Islamabad asegura que es la respuesta a los ataques de Teherán de hace 2 días. Los dos países comparten una vasta frontera y se acusan mutuamente de dar cobijo a grupos separatistas. Estos ataques agravan la crisis diplomática entre los dos estados vecinos. Están evaluando los daños. Estas imágenes parecen mostrar las consecuencias de un ataque pakistaní en la región fronteriza con Irán, donde según medios oficiales iraníes habrían muerto al menos 9 personas. Islamabad ha reclamado la autoría de los ataques. Esta mañana, Pakistán emprendió una serie de ataques militares de precisión, coordinados y dirigidos contra escondites terroristas en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán. Varios terroristas fueron abatidos durante la operación de la inteligencia. Los ataques de Pakistán en la región fronteriza de Sistán y Baluchistán son la respuesta al ataque de Teherán hace 2 días. Teherán dijo haber abatido a un grupo separatista. Ninguno de los ciudadanos del país amigo y hermano de Pakistán fue blanco de los misiles y drones de Irán. Está el grupo llamado Jaish al-Adl, que es un grupo terrorista iraní. Y estos se han refugiado en algunas provincias de Pakistán. Estos ataques ahondan la crisis diplomática entre ambos países. Islamabad llamó a consultas a su embajador en Teherán e impidió que su homólogo iraní regresara a Pakistán. El primer ministro interino de Pakistán, Anbar-ul-Haqqar, interrumpió su visita a Davos mientras los poderes regionales llamaban a ambas partes a la moderación. Nuestra región no necesita más problemas y conflictos. Vemos que la guerra en Gaza desgraciadamente alimenta las tensiones regionales.
Lo vemos en Líbano, Siria, Irak, Yemen, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Además de todo esto, seguimos de cerca con preocupación la crisis entre Pakistán e Irán de los últimos 2 días. Mientras los funcionarios intercambian acusaciones, los manifestantes han tomado las calles de Islamabad para denunciar los ataques en territorio pakistaní. Dicen que atacar un país como Pakistán, que dispone de armas nucleares, es peligroso para todo el mundo. A continuación damos paso a otros temas internacionales que también queremos destacar a esta hora. La OTAN anuncia sus mayores maniobras militares en décadas. El comandante en jefe de la alianza, Christopher Cavoli, anunció que las pruebas comenzarán la próxima semana y contarán con la participación de unos 90.000 militares de los 31 miembros de la alianza. El objetivo es ensayar la respuesta de la OTAN a un eventual ataque de Rusia. El Departamento de Justicia estadounidense constató graves fallos en la respuesta policial tras un tiroteo ocurrido en Texas el año pasado. Según el informe, los policías esperaron demasiado tiempo para hacer frente al atacante y reiteradamente dieron informaciones contradictorias a los familiares. En ese tiroteo de Uvalde murieron 19 niños y 2 empleados de la escuela. El Parlamento alemán aprobó una serie de medidas para acelerar la deportación de quienes se les haya denegado el derecho de asilo. Las medidas otorgan a la policía más facultades para buscar a personas que tengan la orden de abandonar el país. La ministra de Interior, Nancy Faeser, defendió las medidas afirmando que permitirá a Alemania centrarse en los refugiados que necesiten protección. Y damos paso ya a la economía con Andrés. Bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Nos vamos primero a Estados Unidos a ver lo que está pasando entre las grandes tecnológicas que aún no se han recuperado de la oleada de contrataciones desde el año 2021 y en los primeros 17 días de lo que va de 2024 se han producido ya más de 7.500 despidos en la industria tecnológica, lo que ha echado por tierra las esperanzas de que se termine el pesimismo que reinó todo el año pasado. Solo esta semana Google ha comunicado que va a suprimir varios centenares de puestos de trabajo de su equipo de venta publicitaria y Apple ha informado el cierre de un equipo de 121 personas que trabajan en inteligencia artificial. Son recortes similares a los que las tecnológicas como Google y Meta aplicaron a finales de 2022 y 2023, aunque en menor número. Los despidos se deben en parte a un cambio de prioridades para estas empresas, ya que muchas se vuelcan ahora a los servicios y contenidos basados en inteligencia artificial. Vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el año pasado el sector de la tecnología fue protagonista de los despidos, más de 168.000. Ahora continúan. ¿Se presenta este año tan duro como el año pasado? Se presenta diferente. No se esperan tantos despidos. En enero del año pasado se anticiparon 89.000 y estamos bastante lejos de eso. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, le llamó el año de la eficiencia. Y es algo que resumió lo que pasaba no solamente en su compañía, sino en todas las empresas de un sector que se tenía que adaptar a una pospandemia con unas estructuras que se quedaban muy grandes. Ahora los recortes no se anuncian por miles, se anuncian por cientos y en unidades de negocios concretas. Algunas en las que no se ha alcanzado la eficiencia buscada es, por ejemplo, el caso de Twitch de Amazon, que tiene problemas de rentabilidad, y otras divisiones que han dejado de ser prioridad en un momento en el que los presupuestos y los esfuerzos se preparan para el reto del desarrollo, el uso y la comercialización de la inteligencia artificial. Google y Amazon, que son las que más recortes están anticipando, tienen también 2 proyectos, el proyecto Gemini y el proyecto Olympus, respectivamente, para desarrollar inteligencia artificial y tratar de recortar las distancias con Microsoft y OpenAI y su ChatGPT. Los recortes no van a ser tan drásticos, pero lo que sí que va a ser drástico es la política de contratación. Va a haber cambios. Se van a priorizar todos los currículums en los que diga que hay experiencia con inteligencia artificial. Ana, ¿y son estos cortes entonces reflejo de lo que está por venir al mercado laboral con el advenimiento de la inteligencia artificial? Sí, se anticipa como un primer paso y es posible que sea duro. Las empresas de tecnología son las primeras que tienen que cambiar sus estructuras para ofrecer estas nuevas herramientas. Además, muchos de los trabajos en este sector tienen una exposición negativa muy alta a la inteligencia artificial.
Esto significa que hay muchos trabajos, por ejemplo, de ingenieros de software que puede que en un futuro, y si es rentable, sean hechos por una inteligencia artificial generativa, como la de ChatGPT. La inteligencia artificial está llamada a ejercer una transformación económica y social muy similar a la que se produjo con la revolución industrial. Y una vez que se instale en el sector de la tecnología, es de esperar que pase a otros sectores. El FMI ya ha avisado que puede afectar al 40% de todos los trabajos globales. Lo dijo en Davos esta misma semana. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Nos vamos ahora a la Argentina, donde los alimentos se encarecieron un 48% solo en diciembre, según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Por eso cada vez más gente acude a comedores asistenciales. Muchos economistas admiten que había precios que debían subir después de años de controles, pero discuten sobre el impacto y la viabilidad de tantos aumentos simultáneos. Esta es la Villa 11114 de Buenos Aires. Aquí creció Alejandra López, militante del partido PRO del expresidente Macri. Alejandra dirige el comedor San Jorge, da comidas a 360 personas por día. El mes pasado los alimentos se encarecieron un 48% en el inicio del gobierno del ultralibertario Javier Milei. La demanda aumentó, pero Alejandra cerró la lista de espera porque no da abasto. Gente que ni siquiera miraba de costado el comedor ha venido a pedir espacio. Y los que ya están te piden si por favor puedes darle un poquito más. Algunos vecinos piden yerba mate para al menos beber esta infusión, mientras comen solo sus hijos. Otros le cuentan que compran azúcar en almacenes que fraccionan los paquetes de 1 kilo en 4 de 250 gramos. Pero Alejandra no se arrepiente de haber votado a Milei. Era un candidato que iba de frente y que hablaba de lo que podía venir. Si bien uno no se creía que iba a repercutir tan rápido y de esa manera en la población. El comedor cocina lo que le entrega la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, aliado del presidente libertario. El gobierno central no realiza aportaciones. La barrendera Luisa Avedaño va a comer ahí con su marido y su nieta. No alcanza la plata. No alcanza y bueno, uno tiene que sin dejar la leche, el yogur, comprarlo una vez cada tanto. Luisa no votó a Milei, quien llegó al poder con un discurso contra lo que denomina casta política. Tenía razón en muchas cosas, pero en otras no estoy de acuerdo en eso, que nosotros los trabajadores, los humildes, tengamos que pagar todo lo malo que hicieron los políticos. El gobierno de Milei argumenta que la inflación se disparó al 25% mensual en diciembre porque se debían sincerar precios que estaban reprimidos, como los del dólar, los alimentos y el combustible. Sacar el pie sobre todo el sistema de precios de la Argentina e inevitablemente íbamos a caer en estos nuevos valores. La expectativa es que con un reacomodamiento de la macroeconomía del país, la tendencia es a estabilizar la economía por un lado y por ende los precios. El consultor Lorenzo Sigaut Gravina está de acuerdo con que había que reacomodar precios, pero no con un shock. El gobierno tomó la iniciativa, tomó el toro por las astas, pero me parece que al hacer todo junto, todo de una, y quizás no estar tan rápido para asistir a los que más lo necesitan, fue demasiado rápido el shock y quizás demasiado lenta la reacción. Se generaron momentos de angustias para muchas familias que quizás se podrían haber evitado. El gobierno de Milei duplicó en enero los subsidios a familias pobres, aprobó un bono a jubilaciones mínimas y habilitó renegociaciones salariales por sector. Pero nada de esto evita que las filas en los comedores populares sigan aumentando. Y sobre la situación de Argentina vamos a hablar ahora mismo con el autor de la pieza que acabamos de ver, nuestro colega Alejandro Rebocio, que nos escucha en Buenos Aires. Alejandro, como vemos, una situación que ya era crítica se viene agravando desde la asunción de Milei. ¿Sigue el presidente manteniendo el apoyo de la mayoría de los argentinos con la promesa de que después del enorme sacrificio vendrán finalmente tiempos mejores?
Así es, por ahora, a un mes de su gobierno, mantiene el apoyo de la mayoría de los argentinos. El presidente Milei publicó hace pocos días una encuesta en la red social X, donde mantiene un alto apoyo. Y, por ejemplo, la encuestadora bastante prestigiosa de Argentina, Poliarquía, ha difundido una encuesta donde marca que tiene más o menos el 55% de apoyo que tuvo en las elecciones de noviembre pasado. Sin embargo, cuando inició su gobierno, tenía 10 puntos más de imagen positiva. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, por un lado, ha habido fuertes aumentos de los alimentos, de los combustibles, que como vemos aquí ha hecho disminuir las ventas, y también hay gente que se opone, la mayoría de los argentinos, según esta encuesta, se opone tanto al decreto de necesidad de urgencia como al proyecto de ley que intenta hacer amplias reformas de la economía en diversos sectores. A su vez, el consultor Manuel Zunino advierte que solamente el 7% del 55% de los votantes de Milei está pesimista y todavía hay mucha paciencia porque consideran que la crisis actual es culpa del anterior gobierno peronista. Hablemos de confianza ahora, Alejandro, pero del lado de los mercados, porque la agenda de liberalización y privatización de Milei es, por supuesto, bienvenida entre inversores, pero el miércoles, por ejemplo, después del discurso de Milei en el foro de Davos, hubo señales de inquietud. También la hay sobre la viabilidad del plan de Milei por su alto costo social. ¿Cuál es la actitud de los mercados en este momento? Si uno mira lo que es el índice de riesgo país, que mide cuán riesgoso es invertir en títulos de deuda argentina, cuando ganó Milei las elecciones, bajó de 2.400 puntos básicos a 1.800 puntos básicos, pero en el último mes subió a 1.900 puntos. También el dólar en el mercado paralelo, que estaba a 1.100 pesos, bajó a menos de 900 y ahora subió a más de 1.200. ¿Por qué? Porque hay dudas de que, por un lado, se pueden aprobar todas esas reformas económicas en el Congreso, y también hay dudas de si esas reformas van a incluir o no el ajuste fiscal que prometió Milei, y si va a ser necesario una nueva devaluación del peso como la que ocurrió en diciembre. Atentos estaremos. Alejandro Rebosio, en Buenos Aires, gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Antes de irnos, les contamos que un tribunal de apelación de Estados Unidos ha dictaminado que Apple va a tener que dejar de vender sus últimos relojes inteligentes en Estados Unidos nuevamente a partir de este miércoles por un caso de infracción de patentes en curso con la empresa tecnológica médica Masimo. El objetivo de la disputa es la tecnología de monitoreo de oxígeno en la sangre utilizada en los relojes Serie 9 y Ultra 2. Masimo afirma que Apple infringió sus patentes relacionadas con medición de oxígeno en sangre. Es todo por hoy. Gracias por estar ahí.